100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Como lo habíamos anunciado en nuestra emisión anterior, hoy continuaremos de la mano del coronel Omar Rojas conversando sobre el tema de los falsos positivos. Agradeciendo al coronel por su deferencia, vamos a entrar entonces en materia. Coronel, ¿por qué decide usted investigar el tema de los falsos positivos? Comienzo a investigar los falsos positivos por un acontecimiento azaroso, antes de que se escuchara en el país el término de falso positivo. Me encontraba reforzando las elecciones en la costa atlántica cuando personal de la SIJIN recurren a mí para que los ayude a sacar de la región a un informante con, entre comillas, información privilegiada. No confían en los oficiales de policía de la región, de ahí que me pidan la ayuda. En ese momento conocí simplemente que era un soldado que había sido contactado por un sargento para reclutar muchachos para trabajar en fincas de la región. El exmilitar fue contactado en Pereira. Al momento de llegar a Codazzi, el sargento lo contacta y le dice que antes de subirlo a la serranía del Perijá para que hable con el coronel, quien le dará instrucciones, le debe entregar el celular. El exmilitar se asusta y se le escapa, dado que se da cuenta o presume que lo van a asesinar. Los policías de la SIJIN logran capturar al suboficial, pero un coronel del ejército de la región se acercó a las instalaciones de la policía a liberarlo, a lo cual nos opusimos. Lo único que logró el coronel es llevarse el celular del suboficial. Ese mismo día se logró sacar de la región al informante y al suboficial. 3 o 4 meses después de este incidente, no me acuerdo, al enterarme del caso de los jóvenes de Soacha, hice conexiones y articulé los casos. A partir de allí me dediqué a buscar información en medios periodísticos, en despachos judiciales y en fin, donde veía que podría existir información al respecto. Siempre he considerado que tanto la policía como el ejército de una nación deben ser defensores de los derechos humanos, de sus habitantes. Para eso es que existen. Es deshonroso para el honor del militar y del policía ver cómo colegas se convierten en asesinos y criminales, actos que manchan el uniforme, la profesión. Se siente vergüenza ajena con estos actos, de igual manera como un profesional del derecho, un juez o un fiscal siente vergüenza cuando sus compañeros se prestan para construir expedientes judiciales con información falsa y amañada en los falsos positivos judiciales, con la gravedad para estos últimos que han pasado por una universidad, cuentan con un pregrado y muchos tienen especializaciones, maestrías y doctorados. Como sociólogo, siempre he tratado de investigar hechos sociales de impacto en la comunidad. Mi primera investigación la realizé al finalizar los años 80 y comienzos de los 90. En ese momento, indagué acerca de la razón por la que la subversión y el narcotráfico, especialmente el cartel de Medellín, asesinaban policías. Recuerdo que concluí que al matar a un policía, tanto el guerrillero como el narcotraficante, para ellos simbolizaban que estaban matando era al Estado. Logré realizar en ese entonces el estudio al que llamé Entre el fuego y la ceniza, violencia contra las autoridades policiales. En síntesis, investigo los falsos positivos por ser sociólogo, defensor de los derechos humanos y sobre todo ser humano. Ningún profesional puede ser insensible ante este fenómeno social. Coronel,
¿Qué otras investigaciones en las que usted ha trabajado el tema de los falsos positivos, ahondando en la situación de las víctimas y victimarios, puede comentarnos y en relación pues con este trabajo que usted viene haciendo de investigación? Existe otra obra donde abordamos los falsos positivos, Las parteras de Urama Grande. Ahí, bajo el realismo mágico, articulado a la imaginación sociológica y a hechos históricos, damos cuenta del fenómeno. Creo que la historia del gran David, un joven asesinado por las fuerzas militares, enfermo, refleja el dolor de las madres ante el asesinato de sus hijos y la indiferencia tanto del Estado como de la sociedad. ¿Qué apreciación se tiene de los victimarios? En las Fuerzas Armadas de Colombia se encuentran militares y policías que son fuertes ante los débiles y débiles ante los fuertes. Los victimarios responden a esa frase. Hablan de ser toropeleros, pero en el fondo son asesinos, violadores de los derechos humanos. Sueñan con pensionarse para ir a ser mercenarios en otros países, en Arabia, por decir algo. Son traidores de la patria. Perdieron su esencia, perdieron la dignidad humana y el honor militar y policial. Son mercenarios que se vendieron por prebendas, por dinero. Soy testigo de la presión por resultado de algunos comandantes, pero cuando se tienen principios, cuando se tienen valores humanos y sociales, no se cae, no se desfallece ante ese tipo de exigencias. Cuando me encontraba de comandante de Policía Comunitaria de Medellín, un coronel perdió toda su fuerza al intentar ordenarme y convencer de que se debía asesinar muchachos de los combos para mostrar resultados efectivos. A pesar de sus gritos, de sus exigencias y de sus amenazas, no lo consiguió. Bastante curioso que ese coronel era el mejor católico de la unidad. No perdonaba en ir a la semana 2 veces a misa. Recalco nuevamente, los principales defensores de los derechos humanos en una sociedad deben ser los integrantes de la fuerza pública. Pero mientras que los que obramos a la luz de las leyes, de la Constitución, de las sanas y buenas costumbres, para algunos colegas, los victimarios de los falsos positivos son héroes. Son los mejores militares, los mejores seres humanos. Concuerdan ahí con las esposas y los familiares de los victimarios. Son los mejores esposos, los mejores padres, los mejores hijos, los mejores hermanos, los mejores vecinos. Es vergonzoso encontrar personas en la sociedad que defienden a los criminales que asesinaron personas indefensas con las armas que les entregó el Estado supuestamente para defenderlos. No puedo hablar más de ellos porque no me representan, como no representan a los soldados y policías que luchan y entregan lo mejor de sí cada día para construir una mejor sociedad. Estos son pocos. Pero no todo el que ingresa a las Fuerzas Armadas lo hacen para conseguir, a las malas, a través del crimen, un mejor confort social. En el falso positivo militar que se registró en Colombia en el periodo 2002-2010, hay 6 actores plenamente identificados. El manejo dado a la problemática ha conducido a que se hable únicamente de 2, de víctimas y de victimarios. Las víctimas están claramente identificadas. Personas de escasos recursos, personas que a primera vista dan a entender que no tienen ningún doliente al momento de ser asesinadas. Ahí encontramos campesinos, líderes campesinos, indígenas, obreros, estudiantes, entre otros. El 70% de los que fueron asesinados en los falsos positivos son campesinos e indígenas. Los victimarios hasta el día de hoy son militares, policías, integrantes del Instituto Nacional Penitenciario INPEC y paramilitares. Son ellos quienes le cegaron la vida a las personas en el falso positivo militar, o sea, quienes jalaron el gatillo. Pero hay otros responsables a quienes la justicia no ha investigado por complicidad, miedo o temor. Quienes diseñaron la estrategia, asesores, expertos en la guerra sucia, en la guerra psicológica, en ese grupo hay generales y civiles responsables. Otro grupo es quienes ordenaron la estrategia, donde hay gobernantes, tanto a nivel nacional como a nivel local. Todos tienen diferente grado de responsabilidad legal y moral. Otro
actor con un alto grado de responsabilidad, quienes consintieron a sabiendas de conocerlo que era delito. Ahí hay magistrados, jueces, integrantes del cuerpo técnico de investigaciones y funcionarios de medicina legal. Son responsables por acción y por omisión. Pero en la sociedad también hay responsabilidad. Unos bendicieron las armas con que se asesinaban a las personas. Otros aplaudían y celebraban al frente del televisor o leyendo las noticias en los medios de comunicación. Los creadores del falso positivo buscaban con el asesinato de supuestos terroristas no solamente mostrar que se le estaba ganando la guerra a la subversión, sino una cohesión social y una lealtad incondicional hacia quienes ordenaron. Las Fuerzas Armadas obedecieron, ejecutaron el crimen, puesto que creían que su imagen se iba a fortalecer. Los militares pensaban que estaban salvando la patria. No, la bañaron en litros de sangre como exigía un comandante del ejército, o la bañaron en baldados de sangre como lo declara un paramilitar ante la Justicia Especial para la Paz, quien además denunció la alianza ejército y paramilitares en los falsos positivos. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Coronel, hace poco un informe del periódico norteamericano New York Times denunciaba que el tema de los falsos positivos sigue vigente en Colombia. ¿Qué opinión le merece este informe? Las evidencias presentadas se ajustan a lo que está sucediendo frente a los falsos positivos. Es peligroso no tenerlas en cuenta. El resultado de no mirar el fenómeno criminal que se registraba dentro de las filas militares generó el asesinato a sangre fría en campos de batalla ficticios alrededor de 10.000 jóvenes no combatientes expuestos como terroristas. Hoy en día, la historia del falso positivo se repite, pero con un nuevo ingrediente. En la administración Duque, señalada como la continuación de la política de seguridad democrática, los que denunciaban los falsos positivos no son militares de bajo rango, sino coroneles a las puertas de ascender a generales. Los nuevos oficiales, apegados a la misionalidad de las Fuerzas Armadas de velar por los derechos humanos de los habitantes, se niegan a continuar la estrategia de matar como indicador de victoria de guerra. No pueden decirlo públicamente, tan solo susurrar, pero no aceptan que 9 de sus altos jerarcas con grado de generales se encuentren vinculados a los falsos positivos de la primera década del presente siglo. Estos son los que nuevamente piden a la tropa litros de sangre, comentaba un militar entrevistado. El artículo "Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles según oficiales" no es un producto azaroso, es una investigación periodística en campo. Ha generado fuertes reacciones. Congresistas norteamericanos, defensores de la democracia y de los derechos humanos y enceguecidos defensores de asesinatos de Estado en Colombia se expresaron al conocer la noticia de la estrategia militar que revive los falsos positivos militares. La medida, implementada por el mayor general Nicasio Martínez Espinel, comandante del ejército, recurriendo a la planeación estratégica y al plan de acción de la unidad, dispone de una serie de directrices para que el personal subordinado termine violando los derechos humanos. La meta de planeación estratégica militar proyectada no puede estar por encima de las normas constitucionales, máximo cuando en Colombia no existe la pena capital. La estrategia militar pretende alcanzar un mayor compromiso de los militares y mejores resultados operacionales. Persigue enfrentar grupos criminales y subversivos con acciones no transparentes como la de realizar alianzas con criminales, paramilitares. La finalidad es la de duplicar las muertes en combate y las capturas solamente con una certeza del 60% de la información de inteligencia. Nosotros ya habíamos detectado en la investigación el papel y la relación que existe entre planeación estratégica, plan de acción y falso positivo. Tanto en los casos registrados durante la política de seguridad democrática como en los que se registran en el gobierno de Duque, existe esa relación. Desde el inicio de cada año, los comandantes de tropa
se deben comprometer a asesinar un porcentaje de terroristas no es solamente un ejercicio de planeación, son órdenes y se ingresa a las Fuerzas Armadas a obedecer órdenes. Quienes hemos trabajado en planeación estratégica entendemos lo que significa un plan de acción. El ministro de Defensa y el canciller quiere desconocer la importancia del plan de acción. El falso positivo está dentro de la cosmovisión de un sector minoritario en cantidad, pero mayoritario con poder. Los diarios internacionales con credibilidad, como el New York Times, The Guardian o El País, no alcanzan a ser manipulados tan fácilmente. No basta hacer lobby para callarlos. La pregunta que si reaparecieron los falsos positivos. Como investigador del fenómeno, por más de 11 años, tengo que decir que una persona que no se ha ido de un sitio no puede regresar a él, porque nunca ha partido, siempre ha estado ahí. Los falsos positivos han estado ahí y seguirán estando mientras opere en las Fuerzas Armadas la doctrina militar de la guerra sucia, de la guerra psicológica, del enemigo interno, del poder de la bota militar sobre el poder de la ley. Se ha engañado a la sociedad al decirles mañana, tarde y noche que los que asesinan las fuerzas militares, que esos muertos son malos, son terroristas, son comunistas, y que hay unos muertos buenos, y esos muertos buenos se diferencian de los malos. Los buenos, los que están patrocinando el poder. Montoya encautuzó a los militares con un top de muertos en combate. Entre más se asesinaba, mejor era evaluada tanto la unidad como los militares en el periodo 2006-2008. Hoy en día, Martínez los conduce por el mismo sendero, pero esta vez los presiona para que combatan todos los días. De ahí su lista mostrando los días que no han participado en combates. En la presión a los subalternos de hoy, aparentemente no existe la política de recompensas. Sin embargo, cuentan con recursos para el pago de informantes y la potestad de otorgar prebendas, no en dinero, sino en tiempo de descanso, recomendaciones para ascenso y misiones internacionales o de estudios. Además del otorgamiento de preseas para enaltecer el uniforme, entre otros. Los medios de comunicación en Colombia tienen también responsabilidad en los falsos positivos. Celebran las muertes, ocultan información, no cuestionan más allá de lo que sus fuentes le dicen, miran para otro lado, pero eso hace parte de otra investigación. Cuando militares de bajo rango, soldados y suboficiales denunciaron los primeros casos de falsos positivos, los medios de comunicación se dedicaron únicamente a difundir la visión institucional, la que se centraba en ese momento, que lo que denunciaban simplemente era producto de la guerra que se estaba adelantando por abogados y defensores de los derechos humanos por la política de seguridad democrática. Coronel, finalmente, ¿qué opinión le merece la JEP, la Justicia Especial para la Paz, y su papel en las investigaciones de los llamados falsos positivos? Ante el alto grado de impunidad en la justicia ordinaria y en la justicia penal militar, la JEP tiene una gran responsabilidad: generar confianza y credibilidad ante los victimarios para que estos cuenten la verdad sin ningún temor. A pesar de la guerra que se le ha hecho a la JEP, a lo cual se han prestado algunos medios de comunicación, esta está construyendo y ganando respeto, confianza y credibilidad entre los diversos actores. De ahí que muchos victimarios, actores de la violencia, estén llegando voluntariamente a ella. Desgraciadamente, la infraestructura que han logrado no les permitirá abordar todos los casos de falsos positivos. Tan solo le fueron entregadas una cuarta parte de ellos, cerca de 2.700. Pero al mirarlo como un hecho social, es una excelente muestra, dado que con ellos podrán construir un buen documento de memoria. A la JEP se le critica que no busca aparentemente sitios intramurales para los victimarios. En este sentido, hay que recordar que Colombia no cuenta con cárceles y penitenciarías para cobijar a todos los criminales. La capacidad carcelaria está alrededor de los 70.000
y en ellas hay más de 120.000. Aunque no he revisado las últimas estadísticas, mi dato es del año 2000. En ese entonces existían 220.000 órdenes de captura vigentes. Hoy creo que deben superar las 400.000. El Estado, el sistema, no lo divulga porque es un indicador caótico para el sistema judicial colombiano. Si se llegan a hacer efectivas esas órdenes de captura, ¿a dónde se conducirán a los criminales? No quise hablar de los cerca de 1,5 millones de personas que cometen al menos un delito cada año. Las cárceles colombianas, se tiene que decir, no tienen cama para tanta gente. Por eso es que batallones e instalaciones militares estén llenas de criminales de cuello blanco. Otros se encuentran en hoteles cárceles, otros en casa cárceles, lo cual no es un buen referente social. La Justicia Especial para la Paz no debe quedarse únicamente con el papel de evidenciar la verdad para los falsos positivos. Recordemos qué es lo que se debe buscar: justicia, verdad, reparación y compromiso de no repetición. La JEP se debe comprometer a todos esos puntos. Investiga porque quiere administrar justicia, quiere conocer la verdad. Ahora bien, ¿qué debe hacer la JEP en materia de reparación y de compromiso de no repetición? La verdad debe conducir al compromiso de no repetición, pero ¿quién se debe comprometer a ello? ¿El que jaló el gatillo? ¿Quién dio la orden? ¿Quién diseñó la estrategia? Hasta el día de hoy, con cierta debilidad y fuerza en las palabras, el victimario que accionó el arma para asesinar se ha comprometido con la no repetición. Los otros responsables, ¿cuándo lo harán? La JEP debe llevar a la institucionalidad a que ella se comprometa con la no repetición. Recuerden, es un crimen sistemático y generalizado. En las escuelas de formación, en batallones militares y estaciones de policía, existe una cosmovisión guerrerista del enemigo interno. No es gratuito que se persiga al vendedor informal o se asesine a defensores de derechos humanos o líderes sociales. La verdad debe llevar a una reestructuración no en organigramas, en las Fuerzas Armadas y además en la doctrina militar. El compromiso de no repetición debe venir desde el Palacio de Nariño, desde el Ministerio de Defensa, además de otros. La reparación no se hace únicamente conociéndose la verdad, se necesitan recursos. La JEP está administrando justicia, pues su deber es hacerlo. Tienen la potestad para que el dinero pagado a los victimarios por asesinar personas, que estos lo devuelvan. Que si recibieron un curso en una universidad por los falsos positivos, que devuelvan lo que el Estado invirtió. Que si recibieron una medalla acompañada de dinero, que la devuelvan y devuelvan el dinero. Simplemente se les está pidiendo que devuelvan lo que recibieron por haber asesinado. Que si la JEP está haciendo un buen trabajo, lo que ha demostrado hasta el día de hoy es sí. Debemos esperar, darle tiempo a fin de mirar si logra sentar ante sus salas a otros responsables, a los que no jalaron del gatillo, pero dieron la orden y diseñaron la estrategia. Espero con estas palabras haber contribuido en su espacio en verdad para que las víctimas puedan tener justicia y reparación. Un fuerte abrazo para cada uno de los oyentes. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos infinitamente al coronel Omar Rojas Bolaños por todo su conocimiento y por haber querido brindarle a este programa su testimonio no solo de vida, sino también de sus investigaciones. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los invitamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad,
Aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.